Hola a todos. Hoy vamos a resolver un ejercicio más del libro de Munkres. El ejercicio dice lo siguiente: probar que x, t es un espacio de Hausdorff. Si, solo si la diagonal delta, a este se le llama la diagonal, ¿no? X, x, tal que x pertenece a x, pues es cerrada en el espacio x cruz x, ¿no? Es decir, este pues está dotado con lo que nosotros conocemos como topología producto, ¿no? Entonces, para hacer este ejercicio, pues vamos a recordar lo que era un espacio de Hausdorff. Recuerden que lo vimos en alguno de los videos anteriores. Entonces vamos a decir lo siguiente. Yo tengo un espacio, ¿no? Sea x, t, espacio topológico. Entonces recuérdense que decimos, ¿no? En este caso decimos que es Hausdorff, o en este caso pues T2, ¿no? Que es la otra manera en que se llama. Si para dos elementos, ¿no? Que pertenecen pues a X con X distinto de Y, pues existen, ¿no? Vamos a decir aquí dos abiertos, G sub X, G sub Y, en la topología, tal que, bueno, en este caso, X pertenece a G sub X, Y pertenece a G sub y obviamente G sub X intersectado con G sub Y, pues en este caso es vacío, ¿no? Es decir, más o menos yo me puedo hacer un dibujo de esto. Acá está mi espacio X. Acá tengo dos puntos distintos. Y entonces yo voy a poder ser capaz, digamos, de encontrar dos abiertos. Usualmente los abiertos se dibujan como bolas, ¿sí? O como círculos, ¿no? De esta manera, que no se intersectan, ¿no? Es decir, este X está contenido en un entorno abierto de X, Y está contenido en un entorno de Y pues la intersección de estos dos conjuntos no es vacía y uno pues aquí la ve en este dibujo, ¿no? Y eso pues lo hago para todo X y Y, ¿no? Acuérdense que un ejemplo sencillo de esto, por si quieren ver algún ejemplo, pues obviamente el típico R con la T usual, ¿no? La T usual, este es Hausdorff, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo dos números reales, X y Y que pertenecen a los reales, con X distinto de Y, entonces yo puedo tomar, digamos, a epsilon, así lo voy a llamar, sea epsilon, un cuarto de la distancia de X a Y. Yo puedo calcular la distancia de X a Y, entonces puedo tomar, por ejemplo, a G sub de X como el abierto X menos epsilon, X más epsilon. Y puedo tomar también a G sub Y igual a el Y menos epsilon, Y más epsilon, ¿no? Y obviamente, pues, estos dos abiertos cumplen, pues, esta definición y son para X y Y arbitrarios, ¿no? Más o menos usted, si quiere, pues, se puede hacer como un dibujo de lo que acabo de decir, ¿sí? En algún lado está el punto X, en algún lado está el punto Y. Calculo esta distancia y la divido, digamos, en cuatro partes. Y entonces, bueno, un abierto vendría a ser este pequeño de acá que contiene a X. Y el otro abierto vendría a ser este de acá, ¿no? Es decir, me desvío epsilon para acá y epsilon a la izquierda y a la derecha, ¿no? De cada uno de los dos puntos. Y obviamente se ve que son disjuntos. Pero bueno, habría que hacer la prueba formal de esto. Esto lo hago rápido solo para que recuerden que era Hausdorff, ¿no? Y obviamente tenemos espacios que no son Hausdorff, pero digamos que pues ahí les debo el ejemplo
creo que en alguno de los videos anteriores hablé de espacios de Hausdorff, entonces ustedes pueden pues revisarlos, ¿no? Y bueno, entonces queremos probar que x, t es Hausdorff, sí, solo sí, pues la diagonal delta es igual a x, x, tal que x pertenece a x, ¿no? Pues esa diagonal es cerrada en x cruz x, ¿no? Entonces fíjense bien cómo va a ser la prueba. Bueno, hagamos la prueba. Entonces, para la prueba, pues lo voy a hacer primero en esta dirección. Voy a asumir que X es Hausdorff. Usualmente, pues, uno no hace alusión a la topología, solo pone así, X es Hausdorff. Entonces, por demostrar que en este caso delta adherencia, pues es delta, ¿no? Eso es lo que queremos probar. Es decir, todo punto que pertenece a la adherencia, es decir, voy a decirlo, si yo tengo que X, Y pertenece a la adherencia, ¿sí? Lo que tengo que verificar es por demostrar que X es igual a Y, ¿no? Para que pues tenga la forma XX, ¿sí? Y eso sería lo que debemos de hacer. Entonces, la idea es contradecirlo, es decir, que tengo un punto X, Y tal que X es distinto de Y agarrar pues el abierto en la topología producto, ¿no? Entonces, fíjense bien, por contradicción, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a darnos un punto que pertenece a la adherencia de la diagonal, a este conjunto delta se le llama diagonal, tal que, en este caso, tal que pues X es distinto de Y obviamente con X, Y en el espacio X, ¿no? En este espacio X. Ah, bueno, pero yo ya sé que X es de Hausdorff. Como X es de Hausdorff, voy a poner así T2. Como X es T2, existen. O sea, aquí viene lo interesante. Yo le voy a poner U y B en la topología, tal que obviamente X está en U, Y está en B y U intersectado con B, pues eso es vacío, ¿no? Entonces, fíjense bien, eso es bien importante, esto, ¿no? Entonces, ahora bien, como X está en y Y está en B, entonces yo puedo asegurarme de lo siguiente, que X, Y pertenece a lo que nosotros llamamos W igual a U cruz B. ¿Sí? Obviamente, porque la primera componente está en U, la segunda componente está en B. Ahora, recuerden que este es un abierto que pertenece a la topología producto. Sí, hay que irse a la definición de topología producto. La voy a poner así, T de X cruz X. Pertenece a esa topología producto, pero además es un punto de adherencia. ¿Qué significa eso? Entonces, eso significa que W, al ser abierto y contener a XY, intersecta a lo que nosotros llamamos la diagonal. ¿Sí? Es decir, esto es distinto del vacío. Y esto es lo que tendríamos. Esto implica entonces, obviamente, que U cruz B intersectado con delta, pues esto es distinto del vacío. ¿Qué significa? Bueno, que hay un ZZ, ¿no? Entonces, existe un punto ZZ que pertenece a, lo voy a poner así en paréntesis, U cruz B intersectado con la diagonal. ¿Por qué ZZ? Porque los elementos de la diagonal son los que tienen la misma primer componente igualada a la segunda componente, ¿no? Entonces son iguales las componentes, tanto la primera como la segunda. Y entonces, bueno, este ZZ
debe de pertenecer a lo que nosotros llamamos U cruz B. Pero ¿esto qué implica? Bueno, que la Z está en U y la Z está en B. Entonces Z pertenece a U como primer componente y Z pertenece a B como segunda componente. Ah, pero esto lo que está diciendo al tener esto, lo voy a poner por acá, es que U intersección B es distinto del vacío. Y esta sería la contradicción porque está violando la propiedad de Hausdorff, ¿no? Yo los abiertos que me di eran aquellos abiertos cuya intersección es vacía. Y ahí está, ¿no? Está esta parte. Es muy similar la segunda parte, fíjense bien. La segunda parte vendría a ser así. Sería suponer, ¿no? Suponer que la diagonal es cerrada. Supongamos que en este caso delta igual a los x, x, tal que x pertenece a todo x, pues es cerrada, ¿no? Cerrada en este caso x cruz x. Así. Entonces lo que vamos a hacer es por demostrar que, pues en este caso x es T2 o de Hausdorff, ¿no? Entonces fíjense bien, la prueba otra vez la voy a hacer por contradicción. Lo que voy a contradecir es mi tesis, ¿no? Que x pues, no es de Hausdorff, entonces por contradicción. Por contradicción. Entonces fíjense bien, otra vez, acá subrayo. Voy a suponga que en este caso x no es de Hausdorff. Esto es lo que vamos a suponer, ¿no? Suponga que x no es de Hausdorff. Entonces, ¿qué significa esto? Ah, bueno, ¿qué significa contradecir esto que no es de Hausdorff? Significa que hay dos puntos, ¿sí? Tal que yo voy a tener abiertos, ¿no? Para todo abierto que contenga a X y todo abierto que contenga Y, por fuerza esta intersección va a ser distinta del vacío, porque acuérdense que estoy negando esto, ¿no? Estoy negando un existe, entonces es un para todo, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a decir. Me voy a dar dos elementos, X y Y, que pertenecen a X, con X distinto de Y. Entonces, fíjense bien, entonces, para todo G sub X, G sub Y, que pertenecen a la topología, tal que X pertenece a G sub X, Y pertenece a G sub Y, se tiene que en este caso G sub X intersectado G sub Y con G sub Y, eso es pues distinto del vacío, ¿no? Es decir, voy a sacar ya de un solo la conclusión acá, es decir que entonces existe un Z que pertenece a ambos, ¿no? Esto sería lo que estoy escribiendo. Ah, entonces fíjense bien, acá voy a formar mis abiertos, ¿no? Sea W igual a lo que nosotros llamamos G sub X con producto cruz con G sub Y. Y note usted que X, Y, pues esto siempre pertenece a ese W, ¿no? Pero esto es para todos los G sub X y todos los G sub Y. En realidad esto está variando, ¿no? Esto está variando porque son abiertos arbitrarios. Este obviamente, esto a su vez, pues pertenece a la T producto, ¿no? A la T de X cruz X.
Y entonces note que además de eso, como yo tengo que Z pertenece a esta intersección, además, voy a poner acá, se puede ver, se nota que Z, Z, pues pertenece a W. ¿Esto qué implica? Ah, bueno, esto implica que W intersectado con delta, en este caso, pues es distinto del vacío, ¿no? Y esto es para todo W dado de la forma G sub X cruz G sub Y. Y bueno, ¿qué significa que esto sea distinto del vacío para todo W donde X y Y están en W? Ah, bueno, esto no significa más que X, Y por fuerza va a pertenecer a la adherencia. Pero como era el X y como era el Y, pues eran distintos, ¿no? Con X distinto de Y. Y esta es la contradicción. ¿Por qué? Porque es la contradicción porque dijimos que la diagonal, ¿no? Delta es cerrada, es decir, delta adherencia es delta, ¿no? Todos los puntos de delta adherencia son de la forma X, X. Y aquí encontré uno que no cumple eso. Y bueno, esa sería la prueba, ¿no? Pongan bastante cuidado, traten de ver detalles, ¿verdad? Espero que la hayan entendido. Este es un ejercicio también muy bonito, me gusta. Y bueno, espero que estén bien, ¿no? Éxito en todo. Es lo único que les puedo decir, éxito en todo.